Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la segunda preocupación de los ciudadanos en este país, que en algunos casos ha pasado a ser la primera. Esto, el bolsillo, la economía. La estrangulación del movimiento económico es insoportable. La iliquidez es una queja común, los retrasos en los pagos son notables, y no solo a los organismos seccionales que algo se han atendido, tampoco a los proveedores privados, menos a ciertos empleados del sector público, incluso a la policía cuyas compensaciones están atrasadas, a proveedores de salud, como algunas clínicas privadas que han dejado de recibir a pacientes del IES, y a las dializadoras, cuyos pacientes, en cambio, enfrentan o la muerte o el agravamiento de sus dolencias renales. ¿Hasta cuándo? Sí, sin duda, 2 semanas más, hasta que pase la consulta. Porque ahorita no quieren alborotar más el cotarro para que no incida en los resultados que hasta ahora van bien, un 65%. Pero mientras tanto, ¿en qué dirección se debe ir? ¿Cómo darle un golpe de timón a la economía? De eso vamos a hablar con alguien que constantemente ha prendido luces y frecuentemente ha sido ignorado. Él no hace solo diagnósticos, hace propuestas, algunas creativas, otras sugestivas y la mayoría viables. El economista Fausto Ortiz, articulista de Expreso y exministro de Finanzas. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos desde los estudios del canal 24/7, que desde ayer también reproduce el programa a partir de las 22 horas en YouTube y en las cableras en que sale, que les recordaré más adelante. Empiezo diciéndoles que estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera, también en el YouTube del canal 24/7. En cuanto a Extreme TV Cable, canales 15 de Vito TVO o 709 alta definición. En DirecTV el canal es 194 de Manavisión. Canal 9 corresponde a Manavisión, señal abierta solo allá, en Manaví, en estas 2 cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU. El canal es 177 en DirecTV, en CNT es 12, en Extreme TV Cable es 69, en Claro TV es 30 y en Cable Unión es 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, audio y video para sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Con Lorena Ochoa entramos en materia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Los diagnósticos están a la orden del día, pero no las salidas. Así lo demostró hoy en el medio Coavisa el empresario Mauricio Pinto, quien resolvió gran parte de sus problemas llevando sus inversiones a Perú, cuando Correa lo persiguió vilmente, pero de esas lecciones no ha sido capaz de proponer y peor de empujar acciones concretas. Uno de los problemas que hay que entender bien es que el país no cuenta internamente con el dinero suficiente para hacer inversiones que requiere el país para salir adelante. El país necesita alrededor de 300,000 puestos de trabajo por año y evidentemente eso no está sucediendo. A mí me da una preocupación enorme que la informalidad que está creciendo en el país y que eso realmente no contribuye al desarrollo. No se puede solo creer que la dolarización y el tener la ventaja de no tener devaluaciones iba a atraer a capitales cuando tenemos un problema de seguridad
veíamos grande, cuando tenemos un problema de inseguridad jurídica grande y seguimos tratando de simplemente sobrevivir. Y eso no es posible. No hay manera de que el país progrese si solo pensamos en sobrevivir para el próximo año. Yo estoy cansado de esto, de oír tan buenas razones y ninguna propuesta. Sí, es cierto, el país necesita 300.000 empleos al año, la dolarización no basta por sí sola, la seguridad. Diagnósticos tras diagnósticos tras diagnósticos son buenísimos para decirnos cómo estamos y más para decirnos por qué estamos así. Menos para proponer cuestiones viables. Excelentes para repetirlo de siempre, reformas, la estructura del país. Y de paso, cuando fueron gobierno, ¿qué carajo hicieron? Yo fui compañero de gabinete de Mauricio Pinto y no me hagan repetir la historia de la oportunidad histórica que perdimos allí, valga la redundancia, de transformar este país, ni por qué se la desperdició con un binomio que era excepcional. Un constructor con experiencia y un economista con brillantez. ¿Ok? La guerra salvó ese periodo, porque fue lo que mejor hizo sin prometer Sixto Durán Ballén, ganarla. Y ahora dan lecciones por todas partes. Por eso mi invitado no da lecciones, sino que hace propuestas. Y no es la primera vez, ni será la última que esté aquí. Bienvenida, economista Fausto Ortiz. ¿Por dónde empezar? Yo recuerdo tan claramente que usted, entre las cosas que la última vez que estuvo aquí hace unos meses propuso, fue subir en un margen la gasolina Ecopaís, calcular cuánto eso podía significar, hacer notar el poco impacto que tenía en lo económico, más otra serie de medidas alternativas. Bueno, está claro que así no podemos seguir. ¿Cómo empezamos? Sí, Carlos, buenas noches. El tema es el momento político. O sea, no hay cómo desligar la parte política de la económica. Estamos a 2 semanas de que tengamos elecciones. El tema del plebiscito es importante y luego vendrá la parte electoral presidencial. Pero hay que enfrentar los problemas. ¿Y cuál es el problema más grande que tiene el gobierno? El tema fiscal. No es inmanejable el tema fiscal en este año 2024 porque es de menor impacto que lo que fue en los últimos 10 años. Porque en promedio de los últimos 10 años ha sido el déficit fiscal de más del 5% del PIB y hoy día estamos hablando de un déficit fiscal de apenas 3,5% del PIB, es decir, es menor, es más manejable. La subida del IVA sirve para poder tener acceso a financiamiento, que es la parte difícil para el gobierno. Y creo que este es el año 2024 que deberíamos ya decir es el último periodo de ajuste. Y de aquí para adelante a empezar a trabajar en lo que es el crecimiento económico. No es posible que la economía tenga 10 años de ajuste y que estemos patinando en el mismo sitio. Bueno, sigamos por ahí, porque usted tiene una conferencia prevista el 18 de abril. Que se llama ¿Qué más ajustar para conseguir financiamiento? Se acaba de decir que es el último año de ajuste. ¿Dónde más ajustar? Sí. La parte fiscal yo creo que está ya agotada. Yo creo que falta muy poco para corregir. No hay que llegar al déficit fiscal de 0. Hay que dejar con un déficit fiscal ojalá de 2% del PIB y con eso movernos, que sería espectacular. ¿Qué más falta ajustar? ¿A dónde hay que mirar ahora? Yo creo que la seguridad social. Ahí hay un problema enorme que tenemos que empezar a enfrentar. ¿Por qué? Porque la seguridad social le quita al fisco recursos, que hay que, le distrae recursos porque hay que entregarle hoy día cerca de 3 puntos del PIB, digamos 3.000 millones de dólares, para hablar en números redondos, que es ingreso de impuestos que deben ir a la seguridad social para atender el 40% de la jubilación. ¿Haciendo qué en la seguridad social, entonces? Entonces, ¿qué hay que ajustar allí? Tienen que ajustar, ojalá todos los procesos que son sujetos de corrupción, eso hay que tratar de controlar y dejar a un lado. Eso ahorra recursos y libera fondos. Sí, y lo otro es, hablemos seriamente de cómo me jubilo, con los últimos 5 años de aportes o un periodo mucho más largo. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque si uno mira la gráfica, cuando la gente dice, ¿cómo estás aportando? Y dice las edades de los aportes, ¿no? Y cuando llegas a 60 años, se pega un brinco. Porque la gente sabe que los últimos 5 años es lo que sirve para la jubilación futura. Si se hacen esos ajustes en la seguridad social, a partir del segundo semestre específicamente, a largo plazo, ¿cuántos recursos generarían o liberarían por año? En la medida que vas liberando eso, vas a poder hacer un cambio legal o constitucional para que el Estado no tenga que asumir el 40% de las jubilaciones. Okay. Porque hoy día ese 40% decíamos que era
3% del PIB. La nómina a lo largo de los últimos 10 años ha sido 8 puntos del PIB. Es decir, estamos en esa nómina estancado frente al PIB y el otro va subiendo. En algún momento se van a empezar a encontrar y eso es insostenible. Bien, pero eso es a mediano plazo. Yo decía que segundo semestre. Puede que lleguemos a fin de mes sin tener otra vez con qué pagar los sueldos y salarios. El gobierno ya propuso una medida, de paso no he verificado si a finales de marzo cumplieron el acuerdo ministerial. Todos los que son latisueldos o encima de los 5.300 que gana el presidente de la República se reducen al mínimo. No deja de ser significativo y simbólico, pero no es sustancial. ¿Qué se debe hacer de aquí a fin de mes después de la consulta? En el tema de sueldos hay dos mundos. Uno del presupuesto general del Estado, y donde yo creo que ahí no hay problema de sueldos, están todos los niveles respetados. Y otro es el de las empresas públicas, ahí donde hay los contratos colectivos y donde hay acuerdos de las administraciones con los empleados. Ahí hay dificultades y hay que enfocarse en corregir aquello. Eso no se puede tocar, porque se le arma un problema con el sindicalismo bestial. ¿Por qué no tocar lo que dice el artículo, no estoy seguro ahorita el número, 222, 228 de la Constitución? Que todos los puestos de función pública deben crearse o integrarse, aceptarse por concurso. Todos los que no han sido conseguidos por concurso, fuera, porque están incumpliendo la Constitución. ¡Pac! ¿Por qué no? Sí, eso de ahí hay que implementarlo. No es tan cercano al Ejecutivo, hay que ver cómo a alguien se le encomienda aquella tarea y la empiezan a hacer. Sí lo es. Lo que pasa es que te genera un problema político enorme, pero alguien debería decirle, señor presidente, usted está incumpliendo la Constitución al mantener 115.000 empleos en el sector público que no fueron ganados por concurso. Los elimina o está en curso en un delito inclusive que es posible de destitución. Punto. Es una ruta. Hay que caminar en eso ahí. El gobierno tiene que designar a quién lo ubica. La ministra de Trabajo, alguien que implemente aquello. Eso no es una forma de ajuste. Sí. ¿Pero por qué no le gusta a usted? Porque me lo dice sí. Sí, porque uno se topa y se estrella contra la realidad. Los ministros están apagando incendios, ¿verdad? Y no pueden ver el largo plazo. Por eso es que no es tan sencillo que la ministra de Trabajo, que está luchando para poder sacar la consulta a favor por el tema del salario por hora, más otros asuntos más, decirle, y también atiende lo otro. Es decir, hay que encontrar un buen equipo para decir, tú, viceministro, encárgate de aquello. A corto plazo, lo que queda entonces es una refinanciación racional de la deuda y emprender en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya señal ya genera apertura económica, ¿cierto? Sí. Hasta el mes de marzo, las cifras que acaban de terminar, uno mira el ingreso y el gasto del presupuesto del Estado y te da un valor positivo de como de 1.200 millones de dólares. Hay más ingresos que gastos. ¿Por qué? Porque no está gastando el gobierno. ¿Y en qué no está gastando el gobierno? En el gasto de capital, en la obra pública. Ahí no está gastando. Está con la completa diciendo, no quiero desviar mi plata a otro lado que no sea el pago de sueldos y pagos de ciertos gastos permanentes. ¿Y está bien? No, porque necesita hacer el esfuerzo de buscarle financiamiento para poder darle plata a tiempo. Y ese quizás es uno de los golpes de timón que reclama el programa. ¿Financiamiento de quién? De donde sea. De ¿El fondo nos daría otra vez? ¿Le debemos 8.000 millones de dólares más o menos entre capital e intereses? Sí. Nos va a dar para que le paguemos y nos va a dar para nuevos programas y nos va a dar también los multilaterales y nos va a dar otros. O sea, la plata va a llegar. Pero de aquí a 3 meses. Sí, pero hasta eso tiene que seguir insistiendo con el tema de los bonos de deuda interna, que hay como unos 1.300 millones de dólares que ha comprado la Seguridad Social seguramente. Ese es un tema. Algunos proveedores se han comunicado conmigo y me han dicho, mira, Carlos, a mí me deben 100 millones de dólares, supongamos. Por favor, que me paguen con un bono. Yo sé que voy a perder hasta el 20% cuando lo negocie en el mercado financiero, pero por lo menos tengo 80% de liquidez. ¿Es viable eso? Sí, el ministro de Finanzas ha dicho que sí, que está haciendo así con los municipios, está haciendo así con algunos proveedores, pero el asunto es hacerlo mucho más rápido
Y por un acelerado. monto mayor, son 4.000 millones de dólares en emisión de bonos para esto a 5 años. ¿Le parece viable si se amortiza año por año? Hoy día los atrasos son deuda, por lo tanto, si hago una emisión de bonos de deuda interna, siguen siendo deuda y no incremento el endeudamiento público porque lo hago sustituir lo que se llama atraso, que el año pasado terminó en 5.500 millones de dólares al 1 de enero, uno lo mira así, y lo sustituyo por deuda interna, por lo tanto el endeudamiento público no aumenta. ¿Es viable entonces? Es viable. ¿Y cómo entender el silencio del Ministerio de Economía sobre esta y otras materias? Porque, ¿qué le preocupa al gobierno seguramente? Porque es una preocupación de algunos gobiernos. Que si yo lanzo bonos a la calle, el gran comprador es el Seguro Social. Y entonces si la empresa X y recibió bonos en forma de pago va al mercado y se los coloca al Seguro Social, entonces el Seguro Social no le va a comprar al gobierno. Esa al final del día es una de las dificultades. ¿Se podría resolver eso haciendo que el gran comprador sea otro sector para pagar a ese mismo sector que se retroalimenta económicamente? No hay muchos compradores locales para esa cantidad de plata que se emita. No existe. Entonces, sí hay una pelea ahí por quién compra los bonos. No es una deuda externa que el mercado es amplio y abierto. Aquí es algo compañías de seguro, algo banca local y mucho seguridad social. Entonces, como idea está bien, pero en la práctica no funciona. Ok. Estamos examinando salidas, porque túnel hay, pero nadie que prenda la luz al final. Lorena. Podemos decir una cosa igual a la que mencionamos hace pocos instantes sobre Mauricio Pinto respecto a la Cámara de Industrias de Guayaquil, que solo atina a quejarse pero no a contribuir con activar, por ejemplo, la autogeneración privada, el campo de la energía eléctrica y respaldar la eliminación del subsidio de la tarifa de energía eléctrica a una serie de industrias, inclusive de mineras, que han recibido el beneficio sin cumplir la productividad que debían generar a cambio. Y peor empleo. Escuchemos el criterio de Francisco Jarrín en el medio Coavisa. Si solo fuera el IVA, yo creo que sería mucho más fácil asimilarlo, que era lo que buscaba el Ejecutivo. O sea, se hablaba que se necesitaba alrededor de 1.300 millones, pero entre todas las medidas, hoy se está hablando de que son cerca de 3.000 millones que va a salir del sector productivo. Y ojalá que hoy el gobierno comience a trabajar en los temas de competitividad para generar efectos que permitan contrarrestar estas medidas y el efecto no vaya directamente al consumidor. Si vemos los últimos 10 años, la receta es la misma. Ponga impuestos, ponga contribuciones, como le quiera llamar, pero no apuntamos a ver cómo logramos crecimiento económico. Y si vemos en los últimos 10 años, la respuesta de ustedes, sectores empresariales, privados y gremiales, es la misma. También, dennos las máximas facilidades, cóbrenos los mismos impuestos y prometemos generar empleo y subir productividad. Bullshit. ¿Sí? ¿Saben lo que significa el término en inglés, no? Muchas de esas empresas tienen tarifas preferenciales de lo eléctrico y las mineras especialmente. Y no cumplieron aquello, por lo cual reciben el kilovatio hora a 5 y 6 centavos, mientras estamos pagándole a Colombia hasta 64 centavos. Y lo que generan las termoeléctricas tiene como un costo real, 30 centavos del kilovatio hora. Así que, ahorita no den lecciones. Ustedes han coincidido con la Corte Constitucional, impugnando el incremento del IVA en la Corte Constitucional del 15% con el MPD. ¿Sí? Se llama ahora Unidad Democrática, Izquierda Democrática, no sé cómo se llama. Giovanni Atarihuana. ¿No les da vergüenza? O sea, la lucha contra el 15%, el aumento del IVA al 15% en 3 puntos, que es 25%, en realidad debe haberse liberado antes. Una vez hecha, hay que asimilarla. Hacer como algunas empresas se han hecho, con sentido de visión comercial. No cobraron el IVA, no están cobrando el IVA del 1 al 11 de abril solamente, para aumentar por volumen lo que están perdiendo en impuestos. Recuerdo una, y no es auspiciante este programa por si acaso. Supermercados Coral. Ustedes quejarse, quejarse, quejarse y quejarse. Fausto Ortiz propuso en un tuit reciente achicar el déficit, aminorar los atrasos, aumentar producción petrolera y varias más antes que la inversión pública, salvo que permita conseguir deuda, en cuyo caso podría hacerse lo que usted destaca. Eso es en respuesta a un tuit de Osvaldo Moreno, consultor político que reclamaba inversión pública Ecuador. Vamos con achicar el déficit. ¿Cómo? Sí, de las dificultades del gobierno es que
el impuesto los recursos de impuestos el año pasado fueron 14.500 millones de dólares, que es idéntico a lo que se recaudaba en finanzas hace 10 años. Es decir, Correcto. está totalmente plano. Y por debajo de la proyección que era 16.500. Han pasado más de 10 años y recauda exactamente igual. Por eso uno desde el lado afuera dice, entiendo por qué el gobierno arranca con el tema del IVA, para ver si aumentando 3 puntos más logra 1.500 millones adicionales. El IVA a marzo está plano igual que el año pasado, igual que hace 3 años. No ha llegado todavía a los niveles de 18 y 19. Sorprendentemente, el impuesto a la renta se ha comportado bien, va creciendo. El gasto, en cambio, es galopante, no hay cómo detenerlo. Hablábamos hace un rato. El pretexto que han dado es que la Constitución establece que tiene que crecer inevitablemente el presupuesto de educación y salud todos los años, así que el gasto tiene que crecer. Sí, pero ahí es un tema que soporta muchas cosas de análisis. Mire que el año pasado, el presupuesto pasado, se pusieron como 1.200 millones de dólares en ese rubro y no se los gastó. Y este año, como le cambiaron la ley y hay que hacer el presupuesto incremental en base al presupuesto inicial, este año está tus 1.200 del 2022 más otros 1.200 del 2023 y hay como 2.400 millones que no se van a poder hacer. Aparece inflado el presupuesto, pero no se va a poder hacer y va acumulando una bola de presión para que en algún momento a algún gobierno le toque hacer ese ajuste. ¿El déficit es de cuánto? Presupuestado a 4.800 millones de dólares. La gente dice, sí, pero que le van a meterse 2.000 millones por el lado de los impuestos. Sí, pero le van a sustituir una serie de ingresos que están ahí puestos que son mentiras. ¿Y se podría achicar en cuánto? Ojalá sea menos de 5.000 millones de dólares. O sea, no dejarlo crecer es bastante. Sí, porque el año pasado fue 6.300 millones de dólares frente a un PIB de casi 120.000. Estamos hablando de 5% del PIB. Ojalá este año se mantenga en el mismo 5%, ojalá este año se mantenga. ¿De qué depende que ese ojalá sea una certeza? Ojalá. Sí, ojalá porque que no surja por ahí algún problema con los ingresos, que la economía se frene un poco y que no termine recaudando lo que se supone que debe recaudar. Hasta el mes de marzo yo hubiera esperado una recaudación más fuerte de las contribuciones de las empresas, por ahí fueron unas 23 millones de dólares. El tema de la remisión tributaria que debería empezar ya hasta este primer semestre, tampoco se ve. Pero hablando mayor de impacto. y esta vez pienso en remesas. Las remesas de los ecuatorianos están sosteniendo gran parte de la economía. Sí, pero no es fiscal. Eso es un tema, y yo lo veo este domingo en mi columna en El Expreso. ¿Lo trata? Sí. Pero no mueven el aparato económico aunque no ingresan al presupuesto del Estado. Sí, van a ser, en el año completo, 2023 ya fueron. 7.000 y pico. No, 5.700 millones de dólares. 5.700. Frente al Producto Interno Bruto, 4.6% del PIB. ¿Cuánto fue frente al PIB, frente al tamaño de la economía en el 2007? Fue 7%. Correcto. ¿Ya? ¿Y cuánto fue en plata? Fueron 3.000 millones. Es decir, hoy día sí es récord histórico en dólares, pero frente al tamaño de la economía es un poquito menor. Si dividiéramos, y eso es un poco la columna, si dividiéramos en las remesas para cada ecuatoriano, hoy día nos tocan a razón de $295 por cada ecuatoriano. Anualmente. Que es mucho más que los 240 que eran en el 2007. Es decir, sí es cierto, es importante. Y sin eso, esa cantidad de plata que mandan los migrantes a sus familias, sería terrible la situación para esas familias que están en situación de vulnerabilidad. El otro elemento importante aquí es recordar que si bien hay un incremento en el envío de divisas o en las divisas que remiten los ecuatorianos, también es porque hay un aumento en el éxodo de ecuatorianos al extranjero. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que apenas ayer vinculó aquí la ministra de Gobierno, gobernanza con reactivación económica, y la de dos actores económicos, Ivo Rosero de los distribuidores de combustibles y el economista Napoleón Santamaría, experto en cuestiones de tributos. El extremo de iliquidez al que ha llegado la economía necesita señales claras de que tenemos un camino definido tras la consulta. Porque este país espera 2 semanas más por directrices, pero ni un mes más sin ellas. Los contactos con el FMI son alentadores, pero todas sus recetas insuficientes. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, eso sí, 48 horas después, en el caso de este programa de viernes, de lunes a las 6 de la mañana. En el periódico digital Ecuador en Vivo sacan un resumen de noticias, apenas concluyen su portal principal
y página de noticias. En Estados Unidos salimos por Macro Digital. Nos llegaron las cifras del miércoles que pusimos ese día, no puedo revelarlas todos los días, pero 12,000 contactados en ese sistema a esta hora en el programa. Y en Puyo, Nina Radio 104.7, pero al día siguiente, también será el lunes en ese caso, 13 horas. Ayer estuvo aquí la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y vincula lo económico con lo político así. La gobernanza implica la gobernabilidad incluyendo a la sociedad civil. Creemos que la gobernabilidad estable, la que perdura, la que llega a reconstruir territorios, el llamado tejido social, solo es dable con la participación activa de la sociedad civil. Usted dijo que iba a igualar el rancho de la policía, que era $90 mensuales, a 200 con las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Economía y Finanzas lo tiene ya como un tema prioritario. Ya no es de discusión sobre el derecho, es de ver cómo conseguimos el fondo. Por eso es recaudación. Todo el tema económico lo estamos empujando todos los días. Yo creo que ya me va a cerrar el teléfono el ministro de Economía y Finanzas. El país ya está teniendo un impulso económico importante. ¿Que nos tiene sin liquidez? El país está teniendo un impulso económico importante. Le apostamos a la inversión extranjera con fuerte fortalecimiento y creemos que ha habido una reactivación económica, pero va de la mano de la seguridad de la economía. El presidente tiene un liderazgo firme en materia económica, ha visitado las organizaciones en sitio y el ministro de Economía y Finanzas tiene perfectamente claro. Fíjese lo complejo. ¿A usted le pasaba lo mismo cuando era ministro de Economía? Que lo llamaban a decir, Fausto, la plata, y usted decía, no hay ni para la policía. Es diferente. En el 2007, en el arranque del gobierno de Correa, el país tenía superávit fiscal de 2 puntos del PIB. En el 2008 hubo superávit fiscal de 2 puntos del PIB. El precio del petróleo arrancó en 60, terminó en 140. El acceso a deuda era enorme, por lo tanto, plata existía. Entonces uno decía, ¿qué quieres? Y uno lo que hacía era entregar los recursos. La inversión pública se duplicó. Entonces es otra historia hoy día, donde partes con años previos con déficit fiscal, con muchos atrasos y con cerrado el acceso a financiamiento. Pero al extremo hoy día de que ni para seguridad dan, cuando la ministra dice, me paso llamando al ministro de Economía, y está claro que la seguridad depende mucho de la economía. En los tweets, digamos, que es la manera que uno se comunica con la comunidad, yo planteo, si ha subido 5 centavos el diésel y la extra, que en el año van a ser $150 millones, al menos digan en qué van a usar esa plata. Va a tomar un año entero hacer esos 150 millones, pero si puedes decir, esa plata va a ir destinada, supongamos, al rancho de la policía, va a ir destinada a el desnutrición infantil. Uno ya sabe que esa plata que estoy tanqueando tiene un fin específico y es un fin bueno. Ok, a propósito de eso, ya que entró en el tema de los combustibles, justamente sobre eso, Lorena. Ahora que se quiere agravar la percepción de estrechez económica, es importante escuchar a Ivo Rosero, dirigente gremial de los distribuidores de combustible, respecto a que el impacto en el incremento de la gasolina ha sido mínimo en el consumidor. La fuente, Radio Sucesos. El impacto no ha sido fuerte. Hemos puesto como ejemplo nosotros una tanqueada promedio de una gasolina extra o una Eco 85. Normalmente son $20, ¿no? Un promedio. Y si a eso aplicamos el 3%, son 60 centavos. Por lo tanto, no hay justificación para que haya un impacto inflacionario y sobre todo para que haya especulación. El IVA no es ni de las estaciones ni del consumidor. Nosotros solamente somos agentes de retención y pasamos ese IVA al Estado. ¿Sí? Entonces a nosotros nos da exactamente lo mismo haber vendido antes de la medianoche del domingo o después de la medianoche del domingo, porque lo que se está incrementando no es el precio base. Ahí sí sería muy diferente. Lo que se está incrementando es el IVA. Entonces, retengamos el 12% o el 15% ya incrementado, de todas maneras eso va al fisco. Siendo así, ¿tiene sentido recuperar la propuesta que usted hizo? Yo mencionaba aquí hace pocos meses respecto a la gasolina Ecopaís y Extra.
1.300 millones de galones es el consumo de ese combustible en el país al año. Si uno sube ahí 20 centavos a ese combustible en el precio de venta de terminal a las gasolineras, ahí estamos hablando de una cantidad importante de recursos. Si sube unos... En esa época a usted le salían cerca de 500 millones de dólares. Sí, 600 millones de dólares. Si no decía, subámosle 50 centavos. Con una sola medida se puede generar eso. ¿Por qué no se la toma? Si eso no es eliminación del subsidio, eso es leve reducción del subsidio y solo en 2. Y no en la parte crítica que ese sería el diésel. Correcto. Porque ese es para transporte de personas y alimentos. ¿Por qué no se la toma? Porque tienes un proceso legal, un proceso electoral al frente. Y entonces el temor es que... Ya lo entiendo. Después de la consulta... Ojalá lo puedan ir tomando. Yo quiero retomar el tema... ¿Por qué no ojalá? ¿Por qué no dice, yo sé, usted es muy delicado de paso, yo lo entiendo, pero ¿por qué no dice deberían pensar en tomarla? Un imperativo, ¿no? Wishful thinking. Sí, lo que hemos dicho, ¿no? Lo elegimos para que tome medidas. Eso. Pero él es el que tiene que tomar las medidas. O sea, uno no puede decir, yo decido subir los jueces. Él es el que es él. El ministro de Finanzas puede decir, quiero serlo, pero al final del día es el presidente de la República. Entonces, debe hacer eso el presidente tras la consulta entre el abanico de opciones que estamos barajando aquí. Lo ha dicho que lo va a hacer. Él lo ha dicho, está escrito. Ya, sigamos en otras cosas. Algo más a propósito de la receta resumida que usted ponía. ¿Algo más para achicar el déficit de lo que ha mencionado? El tema de la actividad económica. No puede ser que estemos patinando en la misma recaudación, que no crezcamos, que el crédito se esté estancando, que la economía se esté estancando. La ministra decía, veo cierta reactivación. Entonces le digo, oiga, ministra, pero que le den los datos actualizados. Porque ¿No hay reactivación? No hay. ¿Ni impulso económico Tampoco. como aseguró? No, ¿Qué hay? ¿Hay recesión, estancamiento? ¿Qué hay? ¿Cómo describir lo que Estamos hay? en la parte más baja del ciclo económico, la economía que está cayendo. El año pasado el crecimiento económico fue 2.4%, para este año se espera que sea 1%. Eso dice el Banco Central. Correcto. 0.8 fue lo que estimó el presupuesto. Que hay un tema técnico ahí. El 0.8 era con una base del año 2007. Claro, es con y un ahora cálculo del con 2018. Con una del 2008. ¿Eso es turbulencia? No, es adecuado. Yo creo que vale la pena Ok. hacerlo bien. Pero mire las ventas, que es un indicador importante, que pasa un buen mensaje. El año pasado las ventas crecieron 2.4% frente al año anterior. Es decir, crecieron las ventas igual que la economía. Pero antes habían crecido 13% y antes habían crecido 20%. Es decir, la economía viene creciendo cada vez más lenta en las ventas y en el Producto Interno Bruto. Y si uno mira las ventas del mes de enero de este año, hay un decrecimiento. Entonces, ¿de qué crecimiento, de qué reactivación estamos hablando? ¿Cómo romper el ciclo? Usted habla de aminorar atrasos, por ejemplo. ¿Cómo aminorar atrasos? Si yo empiezo a pagarle a los que están vencidos del año pasado, ellos también le pagan a otra gente. Si no es con bonos, ¿cómo les puede comenzar a pagar? Ya empieza a llegarle plata al Estado. Le empieza a llegar plata al Estado por impuestos, le puede empezar a tomar en deuda. Esas son las dos fuentes de financiamiento. Aumentar producción petrolera. Sí. ¿Qué puede implicar aumentar la producción petrolera? Que le quite algo de recursos al fisco hoy día, porque esa plata que el fisco debería ponerla en producción puede ser plata que no le llega al Estado, pero le toca sacrificarse y hacer un buen programa. Retomar el OCP, ya no prolongar 6 meses más o renovar el contrato para los que tenían el oleoducto Cruz Pesado, sino aceptar lo que le correspondía al Estado, la devolución y la operación del OCP. Sí, y ahí uno escucha en las redes sociales gente que reclama, así como uno grita por el tema económico, hay gente que grita en el campo petrolero y dice, oiga, si hacen estos correctivos en el tema del OCP, si no mezclas los combustibles y haces otro tipo de cosas, puedes tener mucha plata adicional. Entonces yo creo que hay que escuchar. El asunto acá importante es que la gente se deje apoyar. Si la ministra de Petróleo necesita algún tipo de apoyo, que busque a la gente experta y ver qué puede solucionar. Conseguir deuda, hablaba usted también. ¿De quién ahorita? La deuda, la fácil es de los multilaterales, ¿ya? Que es el BID, la CAF, el Banco Mundial. Esa es la fácil, que no hace falta que esté el acuerdo con el Fondo Monetario ya listo. O sea, esa se puede conseguir. Y programas y proyectos hay como presentarle. O sea, eso está ahí. Correcto. La difícil es el Fondo Monetario porque es más lenta, es un programa, necesitas hacer algunas cosas.
al Fondo Monetario tiene que haberle sentido bastante mal que el gobierno anterior le dijo voy a aumentar la recaudación por impuesto a la renta para que tributen los de $2.000 para arriba, y el gobierno al final del día se los tumbó Y después el del Fondo acuerdo. Monetario Internacional está nervioso porque hay una demanda de inconstitucionalidad Hay del como 8. incremento del IVA ante la Corte Hay Constitucional. como 8 demandas, ¿no? Entonces hay que chequear una cosa. La Cámara de Industrias hace 12 años planteó también lo mismo para el ISD cuando lo bajaron del 5 al 2. 10 años después, la Corte le dio la razón a la Cámara. Y no retroactivo. Y no retroactivo, y le dio 2 años más para que lo haga. Entonces yo creo que eso de ahí sería importante que la Corte pueda decir de una sola vez, no lo voy a tratar, sí lo voy a tratar, y que lo haga un poco más rápido para eliminar temas de incertidumbre. Qué bueno que lo dice usted. ¿Ya? Un tipo de subversación y madurez. Algo más en este capítulo, Lorena. El abogado Napoleón Santamaría, experto en cuestiones tributarias, también resalta en el medio Visionarias el hecho de que existen excesos, alarma respecto a especulación, encarecimiento de vida, que si bien es cierto ha subido un poco, no se ha dado en la magnitud que anticipaban. Que puede haber una escalada violenta de precios, que puedo ajustar el precio de los bienes y servicios en un 5%, un 10%, definitivamente eso caería en un concepto de especulación. Y si algo hay que trabajar como país es evitar que unos pocos malos con intereses desmedidos de enriquecimiento jueguen con la especulación en la fijación de precios. Si mañana la Corte declara inconstitucional este incremento, por ejemplo el del IVA, temo que, desde luego, la caja fiscal va a perder, ¿no? El país va a tener una pésima visión internacional. Piensen ustedes qué pensarán los acreedores internacionales de este país. Chiquito, trata de organizarse, pero nada pueden hacer bien, pues sacan una ley y ellos mismos se declaran inconstitucional. Un desastre de país. Pero sobre todo en el bolsillo de la familia. Porque los precios en lo que suban, que va a ser mínimo, como hemos dicho, nunca volverán a bajar, aun cuando haya una sentencia de la Corte Constitucional que diga que es inconstitucional. ¿Ve usted un fenómeno especulativo en ciernes o lo descarta como hace ahí Napoleón Santamaría? Sí, algunas empresas querrán subir precios y a ver si logran pescar a arroyo revuelto, pero creo que les va a ir mal porque nuestra capacidad de compra está muy afectada, ¿no? Cuando decimos el ejemplo de cuánta gente tiene trabajo hoy día, 3.100.000, cuántas tenían trabajo hace 5 años, en el 2019, las mismas 3.100.000. ¿Cuánta gente hay que ha salido a buscar trabajo porque hay más población económicamente activa? 500.000 personas más. Es decir, no hay capacidad de compra. O sea, si no hay capacidad de compra, difícilmente si alguien me sube el precio, yo voy a comprarla. Entonces la gente se va a tratar de subir y alguien va a pescar, pero lo más probable es que caigan. Nuestros precios, la inflación de los últimos 2 años está a la mitad de lo que le pegó a Estados Unidos y al mundo. Es decir, no hemos logrado ni siquiera importar la inflación, que es lo que usualmente debería ocurrir si la economía estuviera bollante. ¿Eso es tranquilizador? Ojalá, es apenas, porque digo, ojalá hubiera un poquito de inflación, porque eso significaría que la gente tiene plata en el bolsillo. Que hay demanda. Que hay demanda. Entonces, estamos congelados y hay muchos signos de que estamos congelados, entre ellos el crecimiento económico, que las ventas no crecen, las cifras del mes de enero, que ya deben estar listas las de febrero también por estos días, te indican eso, no hay un crecimiento. El crédito, que estaba creciendo 17% en el 2022, 12% en el 23, ahora crece el 9%. Bueno, un primer paso para eso es tener claro el panorama. Y un segundo, el que hemos abordado sin haber agotado todavía aquí, tener claras las medidas que hay que salir para romper ese estancamiento o congelamiento. Lorena. Cuando volvamos, el criterio de Gabriela Oquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. El extremo de liquidez al que ha llegado la economía necesita señales claras de que tenemos un camino definido tras la consulta, porque este país espera 2 semanas más por directrices, pero ni un mes más sin ellas. Los contactos con el FMI son alentadores, pero todas sus recetas insuficientes. Coincidimos en que hay que dar un golpe de timón a la economía, diferimos en cuáles pueden ser las medidas, cuán oportunas y cuán eficaces, pero no en qué hay que tomarlas. Les recuerdo que desde ayer estamos en el canal 24/7, no solo en YouTube, sino en TV Cable, que es el número 3, en Claro TV, que es el número 9, en DVNet, DV pequeña, número 12, y Data Televisión 99. Demasiados medios. Por eso verán ustedes que la métrica a veces en YouTube no es la que todo el mundo reclama, porque la gente tiene una opción
muy amplia de dónde vernos y la mayoritaria es cableras. En total, en el país, cerca de 40.000 hogares conectados a esta hora. Lorena. Yo no tengo presentación. ¿Tienes lo de Gabriela Uquillas? ¿Sí la vamos a usar? Ese sí, usémosla, dale. Los empresarios tienen como discurso constante el reclamo ante la necesidad de ajustes de rectificaciones del Estado, pero no lo limitaron activamente ni en el anterior gobierno ni en este, que es de origen empresarial, para que las fórmulas que proclaman en lo privado funcionen en lo público y por esa vía solo contribuye a desprestigiar sus tesis. Nuestro diario vivir se vuelve más caro. Y cuando nos dicen es que son solamente 3 puntitos del IVA, pero son 3 puntos, que sumamos todo lo que consumimos y con mensajes que no son reales, nos dicen, pero es que la canasta básica no sube. No, los productos de la canasta básica en su venta es verdad que no tienen IVA porque están grabados con un IVA 0%. Y preguntémosle a las personas a las que se dice que solamente consumen lo de la canasta básica si sus precios no van a subir cuando el transporte va a subir, tendría un impacto el momento en que la gasolina o los combustibles suben, que el gas doméstico también sube y así sean 5 centavitos, vamos sumando y sumando. Entonces, la vida se vuelve más dura para los ecuatorianos si la finalidad se cumple y logramos mayor seguridad, logramos realmente combatir al crimen organizado, logramos una mayor tranquilidad en el día a día de nuestras vidas, podríamos decir que el sacrificio valdrá la pena. Y hay otra perspectiva a esto. ¿Por qué no hablan de cobrar más, no totalmente a todos, porque es imposible, a los grandes evasores de impuestos? ¿Por qué no hablan de que el SRI cobre juicios que ya ha ganado? Ahí hay cientos de millones de dólares. Una cosa parecida, el IES, que utilicen sus coactivas. ¿Por qué no se habla de apretar allí y solamente de apretar abajo? Sí, yo creo que buena parte de esa cartera por cobrar del SRI es incobrable. Si uno dice, mira, desde el 2008 se empezó a hacer la remisión cuando la cartera era 6.000 millones de dólares y se fue cobrando y se bajó a 4.000. Y después vino la del 2015 y se bajó y se fue a 2.000. Y hoy día la cartera debe estar en menos de 2.000 millones y no ves una avalancha de recursos que viene desde el extranjero para poder pagar esas deudas atrasadas con el SRI. Entonces, sí, quizás ya se está quedando el hueso, digamos, ya lo que la gente dice, ya llévese lo que quiera, pues ya no me sirve, no voy a pagar nunca. ¿Y si nos resignamos? O mejor dicho, ¿se resigna el Estado así nomás? Cuando, por eso la gestión... En esta pobreza todo trigo es limosna. La gestión no es solamente la remisión, la gestión es sobre la operación del día a día. Ya han dado buenos pasos. El tema de la facturación electrónica es importante. El tema de la autorretención de las grandes empresas también es importante, que son cosas que deberían acelerar la recaudación, aumentar la recaudación, y hay que también tratar de controlar el tema de la evasión y la ilusión. ¿Ve que lo están haciendo? Sí, en el caso de las autorretenciones, porque eso ya es... En lo otro, en la evasión. En cobrar los juicios que se ganaron en coactiva. Porque usted me dice, eso es incobrable. ¿Sabe usted lo que le hace la empresa eléctrica cuando usted tiene una deuda incobrable? Lo corta. Sí, lo que digo yo es que hay... ¿Por qué no tratan así? Debe ser seguramente cartera ya muy vieja de empresas que quizás también ya estén desaparecidas. Porque si arrancaron en el 2008... O sea, es un buen negocio estafar al Estado. Porque dejas pasar mucho tiempo. Ok. Ahí hay otra lección. No dejen pasar mucho tiempo. Lorena. Volvamos. Mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El extremo de liquidez al que ha llegado la economía necesita señales claras de que tenemos un camino definido tras la consulta. Porque este país espera 2 semanas más por directrices, pero ni un mes más sin ellas. Los contactos con el FMI son alentadores, pero todas sus recetas insuficientes. Parte final de este programa que tendrá varios capítulos en las próximas semanas. Y más después de la consulta. El golpe de timón que hay que dar en la economía. Las primeras luces, posibilidades y limitaciones las acaba de dejar bastante claras el economista Fausto Ortiz. Corresponde concluir con el rito final a cargo de Lorena Ochoa. Le recuerdo a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Anticipa usted un frenazo económico tras la consulta del próximo 21 de abril, sí o no? No. 2. ¿Cree que en especial 2 preguntas de la consulta
pueden destrabar en algo la economía. Aquella relacionada con el trabajo por horas y la vinculada al arbitraje internacional para conflictos con empresas extranjeras, ¿sí o no? Sí. 3. El ministro de Economía debería ser cambiado ante los pobres resultados logrados al momento, ¿sí o no? No. 4. Si no es al ministro de Economía que hay que cambiar, ¿son las políticas económicas las que necesitan cambio, sí o no? Sí. 5 y última. ¿Es tiempo que el Ecuador enfrente seriamente la eliminación del subsidio a los combustibles tras la consulta, sí o no? Sí, eliminación. Gracias, economista. Explíqueme un poco más lo último. Usted afirma que no hay que cambiar al ministro de Economía, sino las políticas económicas. Yo sé que esto es para otro programa aparte, pero dígame 2 o 3. ¿Cuáles y cómo? Hay que vincular la parte económica con la parte social y la parte política. Hay un divorcio ahí. Ok, entonces, una. 2. Como que, por ejemplo, o sea, plata para los atrasos, plata para los sectores sociales, plata para el crédito. Esa parte necesitas destrabar para que se sienta la plata en la economía. 3. Y lo otro, el financiamiento y la comunicación. O sea, necesitamos ver de largo plazo. Tú decías, está el túnel, está la luz, pero aparte queremos saber qué hay después del túnel. Y eso está faltando al gobierno. ¿Por qué eso lo tiene tan claro cuando está afuera y no se lo tiene igual de claro cuando se está adentro? Porque cuando entras, usualmente entras a un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y por eso es importante el poder trabajar y no sacar al que está aprendiendo, sino que ya hizo su conscripción breve, que continúe. Si ya ves que después que no sirve, quizás cambiarlo, ¿no? Gracias, economista. Carlos. Cuánta generosidad y sobre todo madurez por parte de Fausto Ortiz en lo que acaba de decir y en lo que ha analizado a lo largo del programa. Cuán fácil sería él predicar lo que no tuvo que practicar, porque empezó diferenciando con mucha honestidad el tiempo en que le tocó manejar la economía, con un petróleo que llegó hasta $120 el precio por barril, y con una disponibilidad de recursos extraordinaria por distintas circunstancias. El gobierno había recibido un superávit o un crecimiento de la economía de 2.5%. Y si algo había en el presupuesto era plata. Y había que preguntar, ¿para qué quieres? Esa clase de críticos, con esa ponderación necesitamos, y esa clase de voces tiene que oír el gobierno para saber qué alternativas hay, pero qué tiempo no. Que esto es urgente. Como he insistido a lo largo del programa, tras la consulta, cualquiera que sea el resultado, con mayor razón, si va a ser positivo como hasta ahora es, y con mucha mayor razón, si llega desgraciadamente a ser negativo en 2 o 3 aspectos claves para lo económico, porque entonces el golpe de timón tendrá que ser inclusive un cambio de timonel, tiene que tener preparado un plan. Y ahora, en las 2 semanas que quedan, evitar los sobresaltos y dejar entrever que saben a dónde vamos, aunque hoy no puedan hacer precisiones. ¿No lo entienden? ¿No lo creen? Aquí se los vamos a recordar, porque uno es ninguno. Y lo que no se repite, no se fija, y sí entiendo que tienen la cabeza para atender múltiples cosas, pero después de la seguridad, nada tan importante como la economía. O mejor dicho, para que la seguridad funcione, lo más importante es la economía. Lorena. Este domingo a las 22 horas trataremos aquí el fantasma en la emergencia eléctrica que lamentablemente ha vuelto. Hasta entonces, recuerden que es el último fin de semana en estado de excepción y conflicto armado interno. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.